La tabla del jueves 2 de marzo contempló en primer término el mensaje que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Después, dos reformas constitucionales, la primera para rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales y la segunda para habilitar a los cores y concejales para ser candidatos a diputado o senador. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica. Rinde el informe de la Comisión de Salud el diputado señor don Miguel Ángel Alvarado, a quien le ofrezco la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buen día. Resumen del informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica. Honorable Cámara, la Comisión de Salud viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto recaído en el proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica, iniciar un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República. La idea matriz o fundamental del proyecto es crear una asignación de fortalecimiento de carácter mensual de redes asistenciales para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que indica. Para lograr estos objetivos, esta iniciativa legal está estructurada en base a 5 artículos permanentes y 2 transitorios. Durante el análisis de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón Rojas. Fundamento del proyecto de ley contenido en el mensaje. Atendido que la normativa de salud establece la separación de las funciones entre la red asistencial y la de la autoridad sanitaria, debiendo ejercerse la primera de ellas a través del personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que abarca tanto la articulación como desarrollo de la red asistencial del sistema. El Gobierno, a través de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, formó una mesa de trabajo con la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud, la AFU-MinSal, producto de la cual se acordó el establecimiento de una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales y la fijación de un plan institucional y de rendición de cuentas, cuyo propósito es el fortalecimiento de la función de articulación de la red asistencial. Dicho plan busca fortalecer la función de articulación y desarrollo de la red asistencial. Para que ello pueda llevarse a cabo en forma satisfactoria, mediante este proyecto de ley se propone la creación de la asignación de fortalecimiento de redes asistenciales y la fijación de un plan institucional y de rendición de cuentas, con el propósito de robustecer la atención integral a las personas y la regulación de las prestaciones y acciones de salud. Contenido del proyecto. La iniciativa legal establece 3 puntos fundamentales. El primero, la creación y regulación de la asignación de fortalecimiento para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que indica, esto es, para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Beneficia a los funcionarios de los estamentos de profesionales hasta el grado 5º, inclusive técnicos, administrativos y auxiliares que se encuentran regidos por el Estatuto Administrativo y la escala única de sueldo. Dicha asignación tendrá un componente fijo y otro proporcional. Este último se aplicará sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutivas y profesional según corresponda. En régimen, el componente fijo ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales y el componente proporcional a un 10% de las remuneraciones antes indicadas. A contar del 1 de diciembre del 2017, los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán al régimen antes indicado. En el caso del estamento de profesionales, del grado 5º inclusive, llegará a dicho régimen el 1 de diciembre de 2019. Segundo, plan institucional y de rendición de cuentas. Durante diciembre de cada año, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá definir un plan institucional anual, el que deberá ser enviado por dicha subsecretaría a las comisiones permanentes de salud, de Hacienda, del Senado y de la Cámara de Diputados.
en el mes de diciembre del año anterior al de su ejecución. De igual modo, durante marzo de cada año, esa subsecretaría deberá remitir a dichas comisiones un informe de gestión que contenga el grado de cumplimiento del plan institucional del año anterior. Tercero, el financiamiento. Se compone una norma referida a la imputación del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley. Así, durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y en lo que faltare con cargo a la partida del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuesto del sector público respectivo. Su discusión general se escuchó la exposición de la subsecretaria de Red Asistencial, la señora Ana Gisela Alarcón, quien hizo referencia a lo expresado, a lo señalado, a los considerando y fundamento del mensaje, lo cual aparece reflejado en el acápite anterior. Discusión propiamente tal en el seno de la comisión. Cabe hacer presente que esta iniciativa legal fue estudiada y votada en una sesión. En términos generales, los diputados valoraron la iniciativa del Ejecutivo y la circunstancia de llegar a un acuerdo con los gremios de salud afectados. Destacaron además que lo importante no es avanzar en bonos, sino que remunerar en forma justa el trabajo de los funcionarios de la salud, de modo que se vea realmente un aumento en su poder adquisitivo. Votación general del proyecto. La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración, más bien dicho, en el mensaje, y luego de recibir las explicaciones de la representante del Ministerio de Salud, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones presupuestarias en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes. Señores Castro, señora Hernando, Macaya, Ragbe, Torres. 5 votos a favor. Discusión particular. Durante la discusión particular, en este primer trámite reglamentario, la Comisión aprobó sin mayor discusión las disposiciones propuestas en el mensaje en los mismos términos en que fueron presentados. Es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alvarado. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor don Alejandro Santana, a quien le ofrezco la palabra con mucho gusto. La sala espera expectante. Se escucha un... Las tribunas se han despoblado para... Muchas gracias, estimado señor presidente. Me corresponde rendir por la Comisión de Hacienda el informe relativo al proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica en primer trámite constitucional con discusión inmediata y de conformidad con el artículo 226 del reglamento de la Corporación. En relación de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido, fueron abordados por quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe fundamentalmente en los aspectos presupuestarios del proyecto al tenor del correspondiente informe financiero. Sin perjuicio de lo señalado, el presente proyecto de ley se sustenta en 3 ideas centrales. 1. Creación y regulación de la asignación de fortalecimiento para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que indica personal de planta y a contrata que desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Beneficia a los funcionarios de los estamentos profesionales hasta el grado 5º inclusive, técnicos, administrativos y auxiliares que se encuentran regidos por el estamento administrativo y la escala única de sueldos. Dicha asignación tendrá un componente fijo y otro proporcional. Este último se aplicará sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutiva y profesional según corresponda. En régimen, el componente fijo ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales y el componente proporcional a un 10% de las remuneraciones antes indicadas. A contar del 1 de diciembre de 2017, los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán al régimen antes indicado. En el caso del estamento de profesionales, hasta el grado 5º inclusive, llegará a dicho régimen el 1 de diciembre de 2019. 2. Plan institucional y de rendición de cuentas.
Durante diciembre de cada año, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá definir un plan institucional anual al que deberá ser enviado por dicha subsecretaría a las comisiones permanentes de Salud y de Hacienda, del Senado y de la Cámara de Diputados, en el mes de diciembre del año anterior al de su ejecución. De igual modo, durante marzo de cada año, esa subsecretaría deberá remitir a dichas comisiones un informe de gestión que contenga el grado de cumplimiento del plan institucional del año anterior. 3. Financiamiento. Se incorpora una norma referida a la imputación del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley. Así, durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y en lo que faltare con cargo a la partida del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que se considere la ley de presupuesto del sector público respectiva. En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero número 143 del 7 de diciembre de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuesto, señala que la aplicación de esta iniciativa legal implica el siguiente costo en las fechas y por ítem que se señalan a continuación. El estamento beneficia a 230 personas, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, donde para el año 2017 incorpora 273,1 millones de pesos, para el 2018 370,8 millones de pesos, para el 2019 568,2 millones de pesos y para el 2020 732,5 millones de pesos. Por su parte, el informe financiero sustitutivo número 14 del 1 de marzo de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuesto, que acompaña la indicación del Ejecutivo, indica que ésta no irroga un mayor gasto fiscal, por cuanto mantiene en régimen el gasto proyectado de 732,5 millones de pesos estimados, con los siguientes supuestos. A. Considera el universo de beneficiarios de este proyecto de ley, que están autorizados para el año 2017 a la ley número 20.981 de presupuesto del sector público para el año 2017, el cual alcanza a los 230 funcionarios. B. Para el cálculo del componente proporcional, considera una remuneración base promedio mensual de 1.654.041 pesos para dicha dotación. C. Proyecta otorgar el beneficio a contar del mes siguiente a la fecha de la publicación de la ley. D. Considera gradualidad en la implementación y además su aplicación varía según el estamento al cual pertenece el funcionario, conforme lo señala la ley. De esta forma, el gasto máximo anual por estamento con la nueva gradualidad es la siguiente. Como ya señalé, señor presidente, un total de 230 funcionarios con un gasto proyectado no para el 2020, sino que se anticipa al 2019 de 732,5 millones en régimen. El mayor gasto que irrogue el proyecto de ley durante su primer año de vigencia se financiará, como ya se ha señalado, con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Salud, y en lo que faltase al Ministerio de Hacienda podrá suplementario con recursos que se traspasen de la partida presupuestaria del Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se consultarán en la respectiva ley de presupuesto del sector público. Durante el debate y como consecuencia del compromiso adoptado por el Ejecutivo con los integrantes de la Comisión de Hacienda, en orden a modificar la gradualidad de la puesta en régimen del proyecto de ley, se acogen dos indicaciones. La primera de ellas al artículo 3, que reemplaza el año 2020 por el 2019, lo cual afecta la fecha de reajuste del componente fijo señalado en dicho artículo, y la segunda indicación, que es consecuencia de la anterior, modifica la gradualidad establecida en el artículo primero transitorio, reduciendo las anualidades, como he señalado, de 4 años a 3 años. Finalmente, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad las normas sometidas a su competencia, esto es, la totalidad del articulado, conjuntamente con las indicaciones del Ejecutivo explicadas precedentemente, recomendando, señor presidente, su aprobación en la misma forma a la sala. He dicho, señor presidente. No, al contrario, estaba esperando el aplauso y el beso de la ministra. Esperando todo eso, al contrario, estoy dándole tiempo.
Iniciando la discusión, le ofrezco la palabra al diputado señor Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, con el permiso respectivo de los colegas que me acompañan. Solamente, señor presidente, para aclarar algunas cosas que a veces los integrantes de las comisiones respectivas no aclaran. Bueno, pero en primer lugar agradezco la presencia de la señora ministra de Salud y también, señora ministra, le agradezco su preocupación en el trabajo del proyecto de ley que hoy día estamos tratando. Creo que no se ha dicho aquí lo que el Ejecutivo debiera decir y que este es un proyecto más de los frutos de los acuerdos entre las asociaciones de funcionarios, no solamente de salud en este caso, sino que de las distintas instituciones del Estado, los cuales en este proyecto sí involucra una vez más al gobierno. Hay que decirlo, llevamos estudios y proyectos de esta índole trabajados en Hacienda, 27 mejorías para los distintos estamentos del sector público. Es bueno decirlo. No obstante, en el informe de la Comisión Técnica no se hace mucha referencia a un mayor número de opiniones que las asociaciones en la Comisión Técnica, reitero, debieron haber podido entregar. Opiniones un poquito más profundas que sí se llevaron a cabo en la Comisión de Hacienda. Allí pudimos entender algunas cosas que realmente debieron de ser parte de la Comisión Técnica. Y aquí hay que decir algo que tampoco aclaro en los respectivos informes. En la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Hacienda, el informe que no dice claro es que la iniciativa de los anticipos en fecha de la entrega de estos beneficios nace en la Comisión de Hacienda y es parte del trabajo de prácticamente todos los diputados asistentes al tratamiento de este proyecto. Entonces, hay que decir que el resultado de esto es relevante. Explicar la fórmula de implementación, como lo ha hecho el diputado informante de Hacienda, nos lleva a que estas medidas disponen del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley y hasta el 30 de noviembre del 2017. Y fíjense lo interesante que fue el trabajo, reitero una vez más, de la Comisión de Hacienda, que logramos cambiar la fecha, anticipar los pagos, anticipar en todo caso el beneficio. El año 2020 lo dejamos de lado y lo trasladamos al 2019. Yo creo que a veces se nos escapa decir lo que se trabaja en las distintas comisiones. Y otro gran detalle que también se hizo en la Comisión de Hacienda fue recibir de parte de representantes de los funcionarios una recomendación, por decirlo menos, o una petición para información de los miembros de la Comisión de Hacienda de algo que en realidad no se va a comentar o no lo voy a comentar por razones que no competen al proyecto mismo, pero sí un antecedente que debemos tenerlo en cuenta quienes recibimos estas observaciones de parte de los funcionarios. Sin lugar a dudas, señor presidente, una vez más, es un buen proyecto, es de justicia y por eso voy a votar a favor. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Antes de ofrecer la palabra al diputado Sorberger, quisiera saludar una delegación de consejeros regionales que nos acompañan y que se encuentran presentes y que están encabezados por el presidente de ANCORE, don Marcelo Carrasco. Bienvenidos. Le ofrezco la palabra al diputado señor Berger. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Señor presidente, por su intermedio, deseo saludar también a la ministra de Salud que está presente en esta sala.
Señor presidente, me parece muy oportuno este proyecto de fortalecimiento de las redes asistenciales, ya que logra compensar la situación de inequidad que entiendo viene ya dándose desde el año 2015 en el Ministerio de Salud, con motivo de la tramitación de la Ley 20.865, en la que se entregó a los funcionarios de salud la asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, pero que excluyó a los 230 funcionarios de las redes asistenciales. Ahora, no obstante lo idóneo que me parece el proyecto, creo que propicia la ocasión para hacer un llamado a que se revise el sistema de remuneraciones que tienen los funcionarios públicos, con miras a que se establezca un sistema un poco más homogéneo de una vez y por todas y no tener que estar aprobando mejoras de una en una. Por otro lado, creo que el proyecto debería contemplar sanción o incentivo frente al incumplimiento o cumplimiento del plan institucional propuesto por el proyecto, ya que no los veo contemplados en la redacción. Me llama la atención, señor presidente, el hecho de que la asignación busca la mejora de las remuneraciones de los funcionarios con miras a mejorar también la calidad de la atención de los mismos. Pero la verdad no veo en su articulado del proyecto que de alguna manera asegure la mejora de la atención. Me quedo con esa duda, señor presidente, creo vale la pena revisar. En fin, haciendo la salvedad de estas interrogantes que me quedaron y que creo son relevantes, y considerando que los informes financieros expuestos en la Comisión de Hacienda dan cuenta de la factibilidad presupuestaria y atendiendo el tiempo que ya llevan esperando los funcionarios de la Subsecretaría de Redes para poder equipararse con los funcionarios de la Subsecretaría de Salud, creo que se hace necesario acelerar la aprobación de este proyecto. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Berger. Le ofrezco la palabra al diputado señor Rincón. Ricardo. Gracias, presidente. Vamos a concurrir como Democracia Cristiana, obviamente, con nuestro voto favorable a esta iniciativa, que, como alguien dijo, entiendo, fue el colega Jaramillo, efectivamente, y tiene razón, se circunscribe en el marco de una política de acuerdo impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y de trabajo con los gremios del sector a través del ministerio, la ministra aquí presente, que evidentemente ha traído una serie de mejoras fruto de esos acuerdos, de ese trabajo, de ese diálogo mancomunado, y que hoy día permite este otro proyecto de ley de esta bien señalada ahí en nuestra página digital, televisión digital, asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica. El personal que indica dice relación con todo el personal de planta y a contrata de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, perteneciente a los estamentos de profesionales hasta el grado 5, inclusive técnicos administrativos y auxiliares que se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley número 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda. Lo importante es que esta asignación, y hay que decirlo, va a ser imponible y tributable. Con la importancia de los tributos, obviamente más me preocupa lo de la imposición, porque a veces beneficios que se otorgan no imponibles generan un beneficio económico, por cierto, pero merman la posibilidad de aumento de fondos previsionales al no ser imponible. Este beneficio, esta asignación de fortalecimiento de redes asistenciales de componente fijo y componente proporcional es una asignación que pagada mensualmente va a ser imponible y tributable. Y que con la adición numérica, porque había que hacerla, que ha hecho Hacienda del año en que comienza a regir, más otros elementos que han sido tratados también en esa comisión, es nuevamente un buen proyecto de ley que por eso vamos a suscribir y votar favorablemente, como lo hiciéramos en comisión, también aquí en sala. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de señalar, porque me imagino que debe ser también una preocupación de la ministra y del subsecretario de Redes Asistenciales y de los distintos subsecretarios, el que en el sector salud se pueden incorporar muchas mayores mejoras para los efectos de conseguir mayores recursos que están en el propio sector salud. Alguien me va a poder decir,
legítimamente, a consecuencia de lo que voy a señalar, que eso pasa también en otros sectores del Estado y lo asumo. Pero estamos hablando del sector salud, por eso lo digo en salud. No que me esté poniendo el parche en telería lo que voy a decir, pero estamos hablando de salud. Solo en licencias médicas de los funcionarios de salud, no voy a hablar de todas las regiones, pero por ejemplo la región de O'Higgins, donde deben haber APP, la ministra debe tener la cifra más exacta, 4.000 funcionarios del sector salud. Trabajan en los hospitales, en el servicio de salud O'Higgins, 4.000 funcionarios, legítimamente tienen que cursar licencias médicas, se enferman. Se recuperan también se enferman, se recuperan las licencias médicas. Se está haciendo un esfuerzo en O'Higgins por recuperarlas. Pero falta en el sector salud mayor recuperación de esas platas que están ahí. Platas que están en FONASA, platas que están en ISAPRES, ojo, ISAPRES sector privado, en cajas de compensación, en seguros obligatorios por accidentes escolares o por accidentes de tránsito, seguros que se pagan y que son recuperables, miles de millones de pesos. ¿Tiene algo que ver con el proyecto? Es que estamos hablando del sector salud y dice relación con recursos. Y lo que estamos aprobando hoy día son recursos, que lo aprobamos gustoso porque sabemos que es un reconocimiento a un buen trabajo. No solo trabajo en el sector donde están los funcionarios, sino en términos de diálogo, conversación, que es una buena forma de generar acuerdos políticos para generar políticas públicas de mejora a los funcionarios públicos. Pero es dable señalar que como esto cuesta recursos, es bueno que el sector salud tenga una política mucho más incisiva en la recuperación de platas que están ahí. No hay que inventarlas, no hay que aplicar un impuesto. No todo para recaudar en un Estado es aplicar un impuesto. Cuando hay platas que están ahí. En la región de O'Higgins más de 2.000 millones. Y es una región pequeña. Son miles de millones, por su intermedio, presidente, ministra, en Chile. ¿Cuál es la política de recuperación de esas platas? Si solo en una región tan pequeña como la que represento son más de 2.000 millones de pesos. Entonces, gustosos, concurrimos con nuestro voto. Pero hacemos esta invocación, porque el Estado no puede seguir perdiendo oportunidades de recaudar platas que están ahí, que no hay que inventar. O no podemos seguir creyendo que la única forma, y no por eso estoy diciendo que no haya que ocuparla, pero que sea la única forma de recaudar más recursos, impuestos. Cuando tenemos miles de millones de pesos para poder recuperar. Y termino con un tema que es sensible en muchas partes de nuestro país, en la mía también. Las listas de espera. Las listas de espera. No podemos seguir con las listas de esperas que tenemos. Pero para poder enfrentar bien el tema de las listas de espera, yo pido, por su intermedio, presidente, la ministra sabe y le preocupa este tema, por eso se lo digo, ¿cuánto estamos haciendo para sincerar verdaderamente las listas de espera? Ella sabe a qué me estoy refiriendo. Porque una cosa es tener listas de espera y otra tener certeza absoluta de que la lista de espera que existe es realmente la que corresponde. Y termino, y ahora sí que termino, no podemos seguir externalizando servicios y hacer contrataciones de terceros sin ningún control. Yo soy solo abogado, no soy médico, pero la lógica sirve en cualquier parte de la administración. No es lo mismo llevar a un paciente a hacerse exámenes afuera porque no tengo capacidad resolutiva aquí y no tener control en lo que se está haciendo afuera. No pautear los exámenes que se hace afuera, no controlar los resultados de los mismos, externalizar indiscriminadamente. Las consecuencias de eso son cuentas abultadas, cuentas mucho mayores que las que debieran pagarse. Hay un ámbito de gestión financiera en salud
que está pendiente en Chile. No es responsabilidad de la ministra. Es un problema de Estado, pero de una vez por todas tenemos que instalar eso como temática, porque esos temas son de política pública transversal en cualquier país. Pueden ser todos convocados a poder ver cómo se resuelven esos temas. Y con esa convicción y por el beneficio que significa esto para muchos funcionarios, buenos funcionarios, y destaco a mis buenos funcionarios de salud de O'Higgins y a sus buenas asociaciones y a sus excelentes dirigentes, que dicho sea de paso están esperando una pronta reunión con la ministra porque legítimamente estaba de vacaciones. Aprovecho a hacer mi personal recado, ya se lo comunicaré personalmente también, pero son buenos dirigentes. En la región de O'Higgins hay muy buenos dirigentes. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Rincón. Diputado señor Monsalve, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud que está presente en la sala. La bancada del Partido Socialista sin duda va a respaldar y va a apoyar este proyecto de ley, pero yo leía el título con el que está escrito: asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para personal que indique. La gente que nos escucha seguramente se preguntará de qué se trata esto. Y contarle a la gente que nos escucha que efectivamente existe una subsecretaría de redes asistenciales, tiene 270 funcionarios y tiene roles que son determinantes para la sociedad chilena y para la salud pública. Su rol es articular, coordinar, desarrollar las redes asistenciales de Chile, que son en la práctica los hospitales públicos de Chile. Pero no solo coordina y desarrolla la red asistencial hospitalaria, sino que también cumple la función de coordinar y supervisar la atención primaria que prestan los municipios de Chile. El 80% de la población chilena se atiende en las redes asistenciales públicas. Por lo tanto, discutir respecto a cómo se fortalecen las redes asistenciales, discutir respecto a la salud pública en Chile. Yo creo que crear una asignación que busca premiar el buen desempeño de las redes asistenciales es un buen proyecto de ley. Y también es bueno que haya sido un acuerdo con los funcionarios. Hay tareas que aquí han sido mencionadas que están radicadas estratégicamente en las redes asistenciales. Le quiero contar a los que nos escuchan que tal vez una de las tareas centrales a propósito de la salud pública en Chile es aumentar nuestra dotación de camas. Chile tiene una dotación de 1.9 camas por cada 1.000 habitantes. Claro, si uno va a los países de la OCDE, esa oferta de camas por población va a ser de 2,4, 2,5, y por lo tanto esto explica por qué en periodos de crisis sanitaria hay adultos mayores, niños, madres que esperan en los pasillos porque la red hospitalaria chilena no tiene la dotación de camas ni la oferta de camas necesaria para satisfacer las necesidades sanitarias de la población. Construir hospitales no es una tarea de obras públicas. Construir hospitales es una obra sanitaria que busca responder a necesidades sanitarias de la población. Y esa tarea está estratégicamente radicada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Aquí se ha mencionado las listas de espera, que siempre se hace alusión a los números. Pero la lista de espera es una persona que eventualmente está esperando un diagnóstico, que puede ser oportuno o inoportuno. Si es inoportuno, tal vez eso cambia drásticamente su pronóstico de vida. Llegar tarde al diagnóstico de un cáncer gástrico o llegar tarde a la endoscopía que lo diagnostica determina el pronóstico de vida de ese chileno. Por lo tanto, cerrar la lista de espera no es una discusión estadística. Cerrar la lista de espera también es una discusión sanitaria. Y la lista de espera también, su enfrentamiento estratégico está radicado en la Subsecretaría de Redes. Primero, porque allí está radicada el plan de formación de médicos especialistas. Chile tiene un déficit de 3.800 médicos especialistas. El gobierno se ha comprometido a formar 4.000. Ya se han formado 2.600. Pero la formación de médicos especialistas y la gestión de las listas de espera constituye una tarea estratégica para la salud pública en Chile y para la población chilena que está radicada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Muchos chilenos, cuando van a sacar una consulta de morbilidad, no la encuentran y se levantan muy temprano y reclaman, sin duda, porque es su derecho. Esa imposibilidad de obtener la consulta radica en la carencia de médicos en la atención primaria de salud. La Dirección de Atención Primaria también está radicada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
y está llevando adelante un plan de ampliación de los médicos que están en la etapa de destinación y formación de la ley médica, justamente para aumentar la dotación de médicos de la ley médica que estén radicados en los municipios para resolver las demandas de atención primaria de nuestra población. Al final de este gobierno van a ser 1.500 médicos y van a haber cambiado la relación médico-población de un médico por cada 3.700 chilenos a un médico por cada 2.800 chilenos en la atención primaria de salud. El rol de las redes asistenciales en Chile es un rol determinante y por eso, a través suyo, presidente, decirle a la ministra que a mí me parece muy bien fortalecerlo. Y creo que este proyecto de ley va orientado a fortalecer el rol de las redes asistenciales en Chile y, desde mi punto de vista, por lo tanto, a fortalecer la salud pública en Chile. La verdad es que, además, no es solo un aumento de remuneración, porque está vinculado a un plan institucional y, por lo tanto, a metas de mejora en estas políticas que he mencionado. A mí me parece que es un buen proyecto. Ayer la Comisión de Hacienda lo ha discutido. Hemos llegado a un acuerdo para disminuir el tiempo en el cual estos beneficios van a llegar a los funcionarios de las redes asistenciales públicas. Y yo solo felicitar al Gobierno, felicitar a los dirigentes que han llegado a un buen acuerdo y que espero que este buen acuerdo también se traduzca en mejorar la salud pública que reciben los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Ortiz. Señor presidente, señora ministra de Salud, doctora Carmen Castillo, estimadas colegas, diputados presentes en la sala. Hay cosas que es importante para la historia fidedigna de la ley recordarla, porque han sido parte del proceso legislativo. Y quiero recordar lo siguiente. Este proyecto de ley, que no me cabe la menor duda que lo vamos a aprobar por unanimidad, porque de mucha justicia, porque había una discriminación y que ahora se está arreglando, ingresó este proyecto de ley a su trámite legislativo el 13 de diciembre del 2016. Obviamente que la Comisión Técnica en la Comisión de Salud se planteó el tema, se analizó profundamente y al final se aprobó por unanimidad este caso, el informe de la Comisión de Salud de nuestra Cámara de Diputados. Llegó a nuestra Comisión de Hacienda, que lo analizamos profundamente, tan profundamente y con mucha alegría, en que cuando escuchamos a los gremios, hay una frase que yo la dejé anotada, que creo que es bueno que quede. Los gremios, en su presentación por escrito, plantean que apoyan en forma absoluta y están completamente de acuerdo con este beneficio que se otorga a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y también agradecen a que es mi gobierno, al Ministerio de Salud encabezada por la doctora Carmen Castillo, a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, en que rápidamente la conformación de la mesa técnica se conformó y se llegó a acuerdo. Comienzo diciendo esto porque nadie en Chile se dio cuenta de algo. Los que estamos muchísimos años, que ya somos, dicen, parte de la historia nomás, y rápidamente dicen que hay que las nuevas generaciones, y que ojalá les vaya muy bien en la próxima, a las nuevas generaciones, con los sentidos de responsabilidad que todos debemos tener. Nos alegra muchísimo cuando suceden los hechos en que hay acuerdo entre el gobierno y los gremios. Y especialmente porque quiero recordar que hemos sido parte de la ley en la cual se creó la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Porque con esa creación nosotros planteamos una normativa en salud de la separación de la función asistencial respecto de la autoridad sanitaria. La función asistencial será ejercida, como salió la ley, por el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y obviamente que comprende la articulación y desarrollo de la red asistencial del sistema. ¿Qué significa este proyecto de ley?
Este proyecto de ley significa crear esta asignación de fortalecimiento de carácter mensual de redes asistenciales para el personal que acabo de expresar. Son 5 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. Los artículos del 1 al 4 crean y regulan la asignación de fortalecimiento para el personal de planta y ya contrata y desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Esta asignación va a beneficiar a los funcionarios de los estamentos de profesionales hasta el grado 5º, inclusive, vale decir, técnicos, administrativos y auxiliares que se encuentren regidos tanto por el Estatuto Administrativo y la escala única de sueldo. Esta asignación va a tener un componente fijo y otro proporcional. Este último se va a aplicar sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutivas y profesional según corresponde. En régimen, el componente fijo ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales y el componente proporcional a un 10% de las remuneraciones antes indicadas. Vale decir que a contar del 1 de diciembre del 2017, los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán al régimen antes indicado. En el caso del estamento de profesionales, hasta el grado 5º inclusive, llegará a dicho régimen el 1 de diciembre del 2019. Y aquí quiero detenerme. Nosotros lo analizamos en la Comisión de Hacienda, escuchamos a los gremios, escuchamos al Ejecutivo y nosotros hicimos muchas consultas y nos dimos cuenta que este proyecto se podía arreglar, pero con una indicación que tuviera el patrocinio del Ejecutivo. Esto se efectuó exactamente el miércoles 25 de enero. Y aquí retomo de alguien que nadie se dio cuenta. En el mes de enero no hubo semana de distrito. Tuvieron las 4 semanas legislativas y resulta que nuestra producción de proyecto de ley fue bastante alta. Estamos haciendo lo que nos corresponde, nuestra obligación de deber. Pero también ojalá que la prensa de repente destaque que durante este año fueron las 4 semanas legislativas y hay un número grande de proyectos que aprobamos tanto en primer trámite constitucional o segundo o tercer trámite constitucional. Eso es lo que yo quería también destacar. ¿Qué pasó? En la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles 25 de enero solicitamos al Ejecutivo, lo acaba de plantear mi amigo Enrique Jaramillo, planteamos varios, que por qué no adelantábamos las fechas. Algunos legítimamente en uso de sus atribuciones presentan indicaciones que saben que son inadmisibles o inconstitucionales, pero si hay una votación que aprueba eso, bueno, cada uno asume su responsabilidad. Nosotros, como es la norma de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, planteamos el patrocinio del Ejecutivo. El último día que tuvimos sesión en Valparaíso, la Comisión de Hacienda, y ayer, el 1 de enero, este gobierno nos cumplió, tal como lo dijiste tú, Enrique, hace un rato. Y resulta que aquí está la indicación, firmada por nuestra Presidenta de la República, nuestra Ministra de Salud y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es re importante. Al artículo 3º, en vez del guarismo 2020, se adelanta para el 2019, vale decir un año. Al artículo 1º transitorio, también se reemplaza otra cosa, el guarismo 219 por 2018. Hemos cumplido. El trabajo legislativo de verdad existe, se mejoran los proyectos, se perfeccionan los proyectos y todas las comisiones de esta Cámara de Diputados ese rol lo cumplen. Así que, por lo tanto, hay que hacer un reconocimiento a esa situación. En el fondo, ¿qué significa? Tal como se ha expresado aquí,
hay 230 funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que van a tener este beneficio y que va a significar un costo en régimen de 732.515.000 pesos. Es un avance y está en el camino de la justicia desde el punto de vista que no se pueden dejar algunos sectores de los respectivos ministerios sin beneficio que ya lo tienen otra parte de ese ministerio. Por lo tanto, creo que es el momento, en este instante, de apoyar esta indicación, esperar que esto sea rápidamente tramitado en segundo trámite constitucional en el Senado y que luego, a más tardar los últimos días de abril, sea ley de la República. Por eso, con mucha fuerza, estamos aprobando este proyecto de ley, lo hemos hecho en hora extraordinaria, porque por lo demás es nuestra labor y nuestra tarea. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ortiz. Diputada Cariola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra Carmen Castillo. Presidente, bueno, efectivamente ya se han dicho algunos elementos de lo importante que es este proyecto de ley, porque es una forma de equiparar la cancha, por decirlo de alguna manera. Creo que es importante recordar esto, porque no solo por la carga, digamos, que tiene la necesidad de que todos los funcionarios del Ministerio de Salud tengan igualdad de condiciones en el momento de enfrentar ciertas tareas, cuestión que hasta ahora no estaba ocurriendo precisamente porque ya hace varios meses atrás se aprobó y está siendo aplicado el proyecto que entregaba ciertos elementos y que fortalecía particularmente la Subsecretaría de Salud Pública. A mí me parece que la asignación de fortalecimiento que se estaba entregando y que de alguna manera tenía el foco en entregarle mayores herramientas y mayores incentivos a los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública no podía ser diferenciado con la Subsecretaría de Redes y cada uno de sus funcionarios. Eso causó tensiones al interior del ministerio, yo creo que eso no es secreto para nadie, causó tensiones entre los mismos funcionarios y evidentemente es algo que requería de las urgencias necesarias para poder ser resuelto. Señor presidente, este es un proyecto de ley que por lo demás surge de una serie de acuerdos que ha encabezado el Ministerio de Salud con distintas organizaciones sociales, con distintos gremios de la salud que han trabajado en función de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del área. Todos sabemos que en esto tenemos una gran deuda y yo siempre que puedo lo digo porque la verdad es que la deuda del 80-20 que tiene que ver con el tipo de contratos que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector público sigue siendo una deuda vigente que tenemos como país, que tenemos como Estado. Pero sin duda que cuando se establecen asignaciones que fortalecen las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, estamos dando un paso adelante, estamos contribuyendo en esa dirección sin resolver la totalidad del problema de fondo, pero estamos avanzando y eso no podemos desconocerlo. Por eso yo valoro y agradezco la buena voluntad que ha tenido el Ministerio de Salud durante todo este periodo, no solo de conversar, de dialogar, sino que además de cumplir los compromisos, porque eso es un elemento que es necesario y digno de destacar, que los compromisos asumidos en las mesas de negociación, que los compromisos y los acuerdos incluso, donde la propia Comisión de Salud en más de alguna oportunidad ha sido mediadora de procesos de conversación, donde los gremios han llegado a plantear su opinión. Yo quiero destacar, cuestión que no ocurre con todos los ministerios, y perdón que lo diga así tan abiertamente, pero quiero destacar que el Ministerio de Salud siempre ha tenido la voluntad de recoger las opiniones que se han emitido desde la Comisión de Salud e incluso revisar las modificaciones de las leyes que ellos nos están proponiendo para poder legislar. Presidente, este acuerdo tiene dos líneas: el fortalecimiento de la red asistencial
y la fijación de un plan institucional y de rendición de cuentas. No solo nos tenemos que fijar en las asignaciones particulares que, tal como lo decía el colega Rincón, afortunadamente en esta oportunidad no son bonos como han sido en otras oportunidades. Son asignaciones que efectivamente son incorporadas de forma permanente y en este caso implementadas de forma progresiva en la remuneración de los trabajadores. Yo también quiero valorar respecto de la tramitación del proyecto el hecho de que se haya reducido el tiempo de implementación y que el régimen que inicialmente era hacia el 2020 se haya reducido al año 2019. Creo que eso es una muestra de las voluntades que existen de que la legislación y que particularmente la Cámara de Diputados y sus comisiones permanentes no somos buzones del gobierno, sino que por el contrario somos actores que somos capaces de recoger las demandas de los movimientos, de las organizaciones sociales y trasladarlas, transmitirlas y hacerlas parte condicionante de la tramitación de un proyecto. Desde la base de 100.000 pesos va a variar conforme al reajuste del sector público para el caso de los técnicos, los administrativos y los auxiliares. En el caso de los profesionales es hasta el grado 5 el aumento del componente fijo y si bien en un principio era progresivo desde los 60.000, la misma Comisión de Hacienda lo aumentó desde 100.000, mediante una indicación que hace aplicable esto desde el año 2018. Nos parece relevante, presidente, que los cambios de la Comisión de Hacienda hayan permitido adelantar la vigencia de ciertas asignaciones, aumentar los montos en el caso de las asignaciones profesionales y precisar las fechas de entrada en vigencia de estas mismas. También valorar que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad y que esta Cámara además está haciendo pronunciamientos en esa dirección. Es valorable que se concreten mejoras para los trabajadores del sector público siempre. Y que en este caso la Subsecretaría de Redes Asistenciales, mediante el diálogo con la Asociación de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda, hayan logrado los puntos de encuentro que hemos mencionado. Y también es de esperar, señor presidente, que esta sea la forma de resolver las diferencias suscitadas respecto a las demandas de los trabajadores que cumplen una función de primer orden y que evidentemente la ciudadanía valora por ser precisamente la primera cara del Estado chileno y de cualquier gobierno que esté de turno. Es un buen precedente también, señor presidente, que esta asignación constituye un aumento en las remuneraciones de los trabajadores y no se entregue en forma de bono. Ya lo decía anteriormente. Creo que eso es muy importante de considerar, porque los bonos siempre son pasajeros, tienen límite. Las remuneraciones, los aumentos en sus asignaciones, cuando además estas pueden ser incorporadas dentro del salario de los trabajadores, es importante mejorarlas de forma permanente porque así vamos mejorando la condición de vida de los trabajadores del Estado y sus familias. Señor presidente, nuestra bancada va a aprobar este proyecto de ley. Estamos muy contentos de que se haya logrado avanzar en cuestiones sustanciales, también de que se esté equiparando la cancha, lo vuelvo a decir, porque no puede ser que en un mismo espacio trabajadores desarrollando funciones muy similares tengan beneficios o tengan remuneraciones o tengan salarios tan distintos. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado señor Macaya, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la ministra que nos acompaña el día de hoy. Felicitar que haya existido diálogo. Me parece que es importante que los trabajadores del sector salud particularmente hayan sido bastante exitosos en los últimos 2-3 años respecto al avance en temas salariales y que han sido fruto de diálogo fructífero con la administración actual en esta materia. Este es un proyecto que equipara la situación de los trabajadores del sector salud, los que se desempeñan en redes asistenciales, con aquellos que se desempeñan en el sector de la Subsecretaría de Salud Pública. Ahora, yo creo que es súper importante generar un llamado a la reflexión respecto de lo que se está haciendo en materia de remuneraciones en el aparato público en general y particularmente, obviamente, lo que ha ocurrido en el sector salud puede hacer de alguna manera la manera de llegar a esa reflexión, porque yo no sé si algunos parlamentarios de acá se han dado al trabajo o han tenido alguna vez la oportunidad de mirar una liquidación de remuneraciones de un trabajador del sector salud público.
se han dado cuenta de la cantidad de asignaciones diferentes por distintos componentes, por distintas leyes. Y de verdad es algo que cuesta mucho entender. Para los propios trabajadores del sector salud muchas veces entender cada una de las asignaciones, aquellas que son imponibles, aquellas que no son imponibles, de qué manera se va configurando la remuneración de un trabajador en el sector de salud pública, es algo que este proyecto contribuye una vez más a ponerle una glosa más a la liquidación de remuneraciones, que esta va a ser probablemente la número 12, 13, asignación, ley. No sé cuál va a ser el número de esta ley, pero que obviamente va a ir generando una situación difícil de entender. Yo no tengo dudas de que ha sido importante el diálogo con el sector salud, pero también quiero hacer un llamado a la reflexión de que ha sido un diálogo desordenado, un poco disperso, donde no hay una sistematización, donde no hay un orden que permita entender cuál es la lógica que está detrás de este diálogo, de esta reflexión y de estas negociaciones. Porque en definitiva, si el único componente de gestión va a ser la entrega de un plan institucional que no tiene aparejada ninguna sanción en contrario, evidentemente nos encontramos con una asignación más que va a ir a engrosar, va a ir a ponerse en el listado de asignaciones de la liquidación de remuneraciones de los trabajadores del sector salud, y lo que evidentemente puede generar un problema adicional. Yo recojo lo que planteaba el diputado Rincón en términos de que acá es muy relevante ver de qué manera vamos a tener una reflexión, de qué manera somos capaces de entender que estas asignaciones van a ser capaces de mejorar la calidad de la atención que recibe nuestra gente que se atiende en el sistema público de salud. De qué manera somos capaces de ponerle un corte o una reducción significativa a las listas de espera, de qué manera somos capaces de mejorar la gestión, de qué manera somos capaces de cambiar la percepción que tiene la gente que se atiende en el sistema público de salud. Yo creo que tiene que existir un estudio un poquito más en serio y tomarnos más en serio esta cuestión. Yo, cuando le preguntaba el día de ayer al director o a la gente de la Dirección de Presupuestos respecto a si existe algún comparativo entre las remuneraciones de los trabajadores de salud del sector público versus los trabajadores de salud del sector privado, me decía: estamos iniciando un estudio de esta situación. O sea, hoy día no existe un comparativo, no se sabe cuál es la diferencia real de las remuneraciones de una persona que se desempeña en el sector público o privado en materia de salud. Y por eso creo que es relevante que esa situación se haga en serio. Yo más allá de estas reflexiones, quiero decirlo, los parlamentarios de la UDI hemos votado favorablemente cada uno de los proyectos que ha enviado esta administración en materia de mejoras salariales a los trabajadores del sector público de salud, y este proyecto no va a ser la excepción a aquello. Este proyecto nosotros vamos a mantener la línea, lo votamos favorablemente en la Comisión de Salud y lo votamos también favorablemente en la Comisión de Hacienda. Los parlamentarios de la UDI vamos a votar favorablemente este proyecto, pero creo que es demasiado importante hacer esta reflexión, es demasiado importante ponernos incluso en el lugar en el lugar de las personas que hoy día van al consultor, van a un hospital, van a un consultorio y quieren ver de qué manera todos estos proyectos que hemos aprobado van a significar una mejora en sus condiciones. Los trabajadores del sector salud también. Acá es difícil si para uno es difícil entender de qué manera están compuestas sus remuneraciones, los trabajadores, y esto es algo que permanentemente se hacen consultas jurídicas, es muy complicado de entender. No sería malo partir de un punto de decir: estas son las remuneraciones, acá hay derechos adquiridos, y ver de qué manera las simplificamos, ver de qué manera somos capaces de incorporar todos los conceptos como asignaciones imponibles. Yo creo que hay una reflexión que se tiene que hacer en esta materia y tiene que ver con la modernización de nuestro sector público en salud y el sistema de remuneraciones. Hacer una reflexión final. Creo que es importante que el Ministerio de Hacienda y particularmente la Dirección de Presupuestos vayan mejorando, y le hemos hecho esta crítica en particular en la Comisión de Hacienda, los informes financieros. Acá se hizo positivamente, yo comparto que es algo positivo, que se ha hecho un cambio en la gradualidad en que se entrega este beneficio, que fue fruto de las negociaciones que se hicieron específicamente en la Comisión de Hacienda que integramos, pero el informe financiero lo que establece es que en régimen el proyecto va a seguir costando 732 millones y fracción, pero no se hace cargo, o por lo menos no lo dice de esta manera, de lo que ocurre con adelantar
al 2018 la puesta en vigencia de este proyecto. Y lo que dice es que este proyecto no va a implicar mayor costo fiscal, lo que es evidente en régimen, pero cuando uno se adelanta en aplicar el beneficio es evidente que en el año 1 esto va a empezar a tener un mayor costo y solamente se va a nivelar en régimen en el año 2018. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos no hacía mención a esto y dijo que no iba a significar mayor costo el cambio respecto al informe financiero que se había entregado antes con respecto al que se entregó ahora en el mes de marzo, y eso es algo que es útil de corregir y se le hizo esa observación por todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Reitero, presidente, y a la ministra por su intermedio, creo que es importante tener una reflexión en esta materia, creo que es importante ver de qué manera cada uno de estos proyectos, más allá de un plan institucional específico, se pone en el lugar de las personas que se atienden en el sector público de salud, de qué manera estas asignaciones, de qué manera estos legítimos beneficios que se le entregan a los trabajadores, que nosotros vamos a concurrir con su votación positiva, significan mejoras sustanciales e importantes en los problemas que tiene la atención de la gente y las brechas respecto a las listas de espera, particularmente en el sector público de salud. He dicho, presidente. Gracias, honorable diputado. Le ofrezco la palabra al señor presidente de nuestra Cámara de Diputados, honorable diputado don Osvaldo Andrade. Puede hacer uso de su tiempo, colega diputado. Presidente, muchas gracias. Mire, se ha hablado bastante de los contenidos de este proyecto y, en consecuencia, ahondar en ello no tiene mucho sentido. Los informes de ambos diputados informantes han sido prolijos en materia del contenido y, en segundo lugar, creo que efectivamente este tipo de proyecto recaba el acuerdo casi unánime de la corporación. En consecuencia, hacer un alegato para conseguir adherentes pudiera ser innecesario. Esto me permite hacer una reflexión de distinta naturaleza. Presidente, durante el mandato de la presidenta Bachelet se han aprobado ya más o menos 27 o tal vez más acuerdos con gremios del sector público, lo que ha significado mucho dinero, mucho compromiso financiero. Todo ello han sido respaldados en el Parlamento, como bien decía el diputado señor Macaya, por su intermedio, presidente, y en consecuencia ha habido unanimidad en todos de la justeza, justicia y pertinencia de estos acuerdos. Esto demuestra, entre otros casos, en todo caso, que pareciera ser que esa afirmación que se hace de que el Estado es el peor empleador es una falacia. Porque fíjese usted cómo se producen estas mejorías. Fíjese que en el Estado no hay trabajo infantil, presidente, y en el sector privado sí. En el sector público no hay brecha salarial entre hombres y mujeres. En el sector privado sí. No hay sobretiempos impagos. No hay salarios mínimos. En Chile hay 600, 700 mil trabajadores que ganan el ingreso mínimo. En el sector público eso no existe. Es otro. Entonces, es bueno reconocer estas cosas porque se instalan sentidos comunes que vale la pena de repente refutar, porque si uno no lo hace se van instalando como verdades inexcusables, y en consecuencia a mí me parece importante mencionarlo y por eso quise intervenir. Sin perjuicio de aquello, y felicitando la iniciativa y, por cierto, valorándola y además estableciendo mi vocación de votar a favor, yo quiero hacerle un llamado a mi gobierno y también al sistema político. Esto que nosotros estamos ratificando hoy día al votar esta ley es el producto de una negociación colectiva del sector público. Si de alguna manera se llegó a este acuerdo, hay un gremio o varios gremios que concurren al gobierno y le dicen, mire, estas son nuestras pretensiones, el gobierno responde a través del ministro correspondiente, se abre una mesa de negociación, se instala una conversación, se instala un diálogo laboral y se llega a un resultado. Escúcheme, esto en todas partes, y por cierto también en Chile, se llama negociación colectiva. Y sin embargo, en este país, en que a veces las hipocresías son tan fuertes, no podemos hablar de esto en esos términos, porque no hay negociación colectiva en el sector público. Incluso más, muchas veces estos diálogos llevan paralizaciones de actividades, qué sé yo, y no podemos hablar huelga en el sector público porque está vedado, es una terminología que no se puede usar, aun cuando todos la empleamos cotidianamente. Entonces, yo creo que es tiempo de terminar con esto, terminar con esta falacia en que nos vemos todos involucrados. Y yo lo que le pido a mi gobierno, que todavía tiene un año de ejercicio, que se haga cargo de esta realidad
a la que el mismo gobierno concurre. En 27 ocasiones se ha hecho negociación colectiva en el sector público, a lo menos, y ha significado los compromisos económicos que nosotros hemos ratificado. Y sin embargo, cuando se habla de negociación colectiva en el sector público, hablamos de algo que no existe. Y, perdónenme, sí existe, pues. Y no solo existe, somos parte todos nosotros de aquello. Votamos favorablemente, como bien lo dice el diputado Udi que me antecedió. Fíjese que con la derecha no se puede hablar de negociación colectiva del sector público y todas las semanas votamos un proyecto que es el producto de la negociación colectiva en el sector público. Entonces, yo quisiera que el gobierno se hiciera cargo de eso. Y quiero agregar algo más, y son negociaciones ramales. ¿Y qué vamos a decir que se puede hablar de ramales en Chile? Porque eso sí provoca la hecatombe. Yo estoy esperando que el presidente de Estados Unidos hable algo de esto, a ver si le hacen caso. Pero perdóneme, con esto culmino porque no quiero abusar. Yo lo que le pido a mi gobierno es que asuma la realidad que el mismo gobierno construye cotidianamente. Y eso significa que de una vez por todas regulemos la negociación salarial del sector público en un mecanismo que contemple el derecho a huelga y contemple una negociación. Si lo hicimos el sector privado, ¿por qué no lo va a hacer el Estado, que al menos es mejor empleador que algunos privados? Presidente, muchas gracias. Muy bien. Gracias, honorable señor presidente de la Cámara. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Jorge Rasbeck. Puede hacer uso de su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera tomar un par de palabras del diputado anterior respecto de la situación de la calidad de empleador del Estado y de los particulares. Muchas veces el Estado le exige a los particulares ciertas condiciones que ni siquiera él cumple, donde claramente la renovación automática de los contratos en la parte privada se transforma en contrato indefinido y muchas veces el Estado y gobierno tiene contratado a personas eternamente y finalmente nunca se transforman en indefinidos, sino que sencillamente son contratos de a plazo fijo. ¿Para qué hablar de la ley de la silla del año 1920 y tanto? Que cada dependiente tiene el derecho a sentarse ciertas horas del día para descansar. Eso se le impone a los particulares. Y el Estado le impone obligaciones tremendas a los funcionarios públicos, particularmente a las Fuerzas Armadas, estar de pie eternamente sin tener ni siquiera la posibilidad de sentarse. Por lo tanto, una discusión que por supuesto será para otro tipo de sesión, pero que en este caso no estamos para analizar esta situación. Quiero señalar que voy a manifestar mi voto favorable, al igual como ya lo señaló el diputado Bernardo Berges de la bancada de Renovación Nacional, y con eso comprometo también los votos de nuestra bancada para este proyecto, para que finalmente se convierta en ley y con ello beneficiar a los funcionarios públicos, creando esta asignación de fortalecimiento de las redes asistenciales para el personal. Con esto, evidentemente, se está cumpliendo con un beneficio a los funcionarios públicos. Con ello se mejora sus condiciones de trabajo y también se mejora la situación de la atención que ellos deben prestar. Pero hay situaciones que no se han cumplido, como es la meta autoimpuesta por este gobierno con la construcción de los hospitales, que no van a mejorar la atención de los beneficiarios o no van a mejorar la atención de los usuarios o pacientes, como se les llama. También quiero señalar de que lamentablemente salud se ha transformado en una caja pagadora de favores políticos y eso lo denuncian distintos gremios en distintas regiones del país y particularmente en la región de Araucanía, Servicio de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur. Lo más grave de esto es que las personas que llegan a esos cargos son de grados superiores a los que llevan años trabajando y eso evidentemente crea también un mal clima laboral, porque el que ha estado por años ejerciendo su función, sacándose la mugre y entregando lo mejor de sí, ve que no es premiado, sino que es premiado otra persona que viene siendo favorecida por carácter político. Eso genera evidentemente este mal clima laboral que se presenta en licencias médicas que van a generar por otro lado
que haya menos atención a los pacientes, al público, a la ciudadanía. Y eso evidentemente genera también una crítica hacia el sector de salud. Por lo tanto, esta es una situación que ya la hemos conversado innumerables veces en el tema de salud. Yo soy parte de la Comisión de Salud y evidentemente uno quisiera que esto se pudiera mejorar, particularmente lo que significa la construcción de los hospitales y lo que significa también el clima laboral y respetar, evidentemente, el tiempo que las personas llevan en el servicio público y no incorporar a otros funcionarios a los cuales se les está pagando un favor político y que vienen a generar un mal clima laboral en todo lo que significa la atención de salud de nuestro país. En todo caso, manifiesto mi voto favorable porque hoy día estamos apoyando a los funcionarios para que también eso reporte una mejor atención de salud para todos los chilenos. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, honorable diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Felipe Letelier. Gracias, presidente. Como dice el dicho que una golondrina no hace verano, yo sigo pensando que el talón de Aquiles de las políticas públicas sigue siendo salud. El gran sueño de los actores a los que estamos siempre dirigiendo la mirada son los usuarios. Y obviamente que aquí el consenso es muy amplio. ¿Cómo logramos que cada uno de estos proyectos, de estas políticas, beneficien a los usuarios, a las enfermas, a los enfermos, a la gente que llega a estos servicios públicos? Y por supuesto que la creación de una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal es fundamental. Yo sigo insistiendo que el Estado no es el mejor patrón, no es el punto, pero es bueno decirlo, que el Estado chileno no es el mejor patrón. Pero también hay que hacerse cargo de un debate que tenemos a nivel nacional, y es que hay algunos que quieren un Estado más chiquito y hay otros que queremos que un Estado rector que se haga cargo de los problemas de la gente. Durante muchos años nos estuvieron diciendo de que el mundo giraba en torno a privatizar todo. Y eso era una mentira, porque el mundo desarrollado sigue teniendo, el Estado británico sigue siendo el Estado de la salud gratuita, benefactor todavía al lado de Chile, o los países nórdicos con toda la influencia del neoliberalismo. Y por lo tanto tenemos una polémica que no es menor. Lo que queremos es tener un Estado fuerte, eficiente, transparente, probo, versus aquellos que quieren que el Estado privatice concesiones y concesionar la salud. Una ampolleta que te vale 500 pesos te la cobran en 50.000. Eso es lo que nos le decimos a la gente, cuál es la diferencia entre una política y otra. Y vuelvo a decir, señor presidente, que sigue siendo el talón de Aquiles el tema de la salud en nuestro país. La creación y regulación de las asignaciones de fortalecimiento para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que indica personal de planta o a contrata que desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, beneficia, por supuesto, a los funcionarios, a los profesionales, a los técnicos, a los auxiliares. Qué bueno, porque efectivamente aquí hay una deuda pendiente, ministra, con todo respeto, hay una deuda pendiente y hay que ir saldando estas deudas para que los actores a los que nosotros tenemos puesto la mirada, que son los usuarios de estos servicios, de estos sistemas, sean los beneficiarios finalmente. Porque lamento decir que el gran sueño hace 3 años atrás era cómo logramos educación de calidad y gratuita y también una salud digna para Chile. Y la verdad es que en la primera hemos avanzado y estamos avanzando, pero en la segunda, señor presidente, con todo respeto, no hemos avanzado. Más bien nos hacemos cargo de las políticas. Si uno siguiera el Mercurio del domingo pasado, veríamos que aquí el Ministerio ha sido inoperante, porque el Mercurio acusa de que la Contraloría simplemente no se hace cargo, el Ministerio de Salud, de sus
incapacidades. Es el mercurio, felizmente, quien lo dice. Por lo tanto, no le doy tanto crédito. Señor presidente, es importante que este patrón, que el Estado chileno, sea, por supuesto, cada vez mejor patrón, porque de esa manera también los usuarios van a salir beneficiarios de una buena política laboral, de una buena política pública y sobre todo de una buena política de salud. Yo quiero saludar a la ministra de Salud, agradecerle que esté presente en este proyecto que es de importancia, que, como han dicho algunos colegas, tiene la virtud este proyecto de haberse consensuado a través del diálogo, de los acuerdos, y que además también se ha expresado en esta corporación, en este Parlamento, en que vamos a aprobarlo, no tengo la menor duda, por una inmensa mayoría. Pero para que haya una buena salud en este país, tienen que haber buenos funcionarios. Y para que hayan buenos funcionarios tienen que ser reconocidos, tienen que ser motivados, tienen que ser incentivados. De lo contrario, quien va a seguir pagando las consecuencias van a ser esas personas que no pueden llegar a la clínica privada, la que no tiene el cheque, la que no tiene las lucas, etc. Y por eso es que es importante este proyecto, porque tiene que ver con una inmensa mayoría de chilenas y chilenos que concurren día a día al sector público a buscar la solución. Es por eso que lo vamos a aprobar como bancada, señor presidente, este proyecto. He dicho. Muchas gracias. Gracias, honorable diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Gabriel Boric. Señor Ortiz. En primer lugar, manifestar nuestra alegría por el hecho de que se apruebe una asignación para los funcionarios y las funcionarias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que viene a equiparar las condiciones en las que quedaron después de la negociación del 2015 los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública. Y en este sentido, este proyecto hace justicia a el igual trato que deben tener trabajadores que están en la misma calidad. Así, los trabajadores del Ministerio de Salud y la Administración Central tendrán equidad en sus remuneraciones a contar de este momento, y eso, sin lugar a dudas, es positivo. En segundo lugar, una preocupación. Si bien todos concordamos en que el aspecto económico es importante, yo quiero expresar mi preocupación de que el Ministerio de Salud también debe tener un ambiente sano en materia de relaciones laborales. Y en ese sentido tenemos que poner ojo en las denuncias que están existiendo hoy día en materia de discriminación, hostigamiento, maltrato y acoso laboral, en particular en la subsecretaría que lidera el señor Jaime Barrows, en donde el gremio nos ha manifestado su molestia debido a diferentes situaciones de hostigamiento laboral que han sucedido en diversas jefaturas al interior de la subsecretaría y que se han manifestado además en una encuesta aplicada por encargo, si no me equivoco, de la misma ministra, en donde cerca de un 40% de los funcionarios reconoce haber sentido hostigamiento laboral. Y eso en el Estado es sumamente preocupante, y por eso quiero hacer un llamado, en particular a la subsecretaría que lidera Jaime Barrows, a poner ojo en el trato laboral que existe al interior de esta dependencia. Y en tercer lugar, el diputado Andrade, como siempre, propone debates interesantes a esta Cámara. Y él aprovecha esta ocasión para hablar de la regulación de la negociación colectiva en el sector público. Y acá hay algo en donde todos quienes somos de izquierda, sin lugar a dudas, vamos a concordar, que es la necesidad de terminar con la prohibición constitucional de la huelga en el sector público. Pero en materia de regulación de la negociación colectiva, hay un dicho de los gringos que es bien interesante: if not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. ¿A qué me refiero con esto? En que hoy día el gobierno, antes de legislar en esta materia, en donde de facto existe la negociación colectiva ramal en el sector público, tiene que haber una conversación
profunda con los trabajadores. Yo quiero invitar al Gobierno a que no envíe ningún proyecto de ley que no haya sido consensuado anteriormente, antes de llegar a este Congreso, con la mesa del sector público que lidera hoy día Carlos Insunza. Porque nuestro sindicalismo, en particular el que se refiere al sector público, lleva años de tradición y de autotutela y de generar una cultura de negociación colectiva que le ha traído enormes avances y beneficios. Y por lo tanto, avanzar hacia una regulación que no tome en consideración esa experiencia y que termine haciendo, mediante una suerte de tecnocracia por arriba, una legislación que limite la negociación colectiva que de facto hoy día existe, sería un perjuicio y un retroceso para los trabajadores públicos de Chile. Y por eso, antes de que la propuesta del diputado Andrade se haga realidad, y entiendo que la ministra del Trabajo, la anterior ministra del Trabajo ya había manifestado, la actual ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, había manifestado su intención de presentar un proyecto de ley en esta materia, yo le llamo a que antes converse con los trabajadores y que no establezcamos, no sé, que no citen a Clapes UC para que le terminen haciendo una legislación restrictiva para los derechos que hoy día a punta de movilización y organización se han ganado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Boric. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado Patricio Melero Avaroa. Diputado, gracias, tiene la palabra. Presidente. El diputado Javier Macaya, que antecedió en la palabra a la bancada de la UDI, fue claro en señalar nuestro apoyo a este proyecto de ley. Y por consiguiente no voy a redundar en eso, sino que más bien quiero aprovechar el interesante debate que el presidente de esta Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade, ha hecho en razón de la necesidad e importancia que tiene el avanzar en un sistema de negociación colectiva en el Estado de Chile. La verdad, presidente, que sin duda sorprende ese llamado, porque esto estaba en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. En el año 2015, recordará la honorable Cámara, producto del conflicto del registro civil, la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, firmó un acuerdo al cual además concurrieron Jimena Rincón, entonces ministra también, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Raúl de la Puente, a objeto de llevar adelante y instalar un proceso que terminara en una iniciativa de ley en materia de negociación colectiva. 19 puntos tenía, honorable Cámara, ese acuerdo, en que hablaba, comillas, la institucionalización de modalidades eficaces de negociaciones en el sector público, considerando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades. Además, decía uno de los numerales de este acuerdo, se abordarán las prohibiciones legales y constitucionales vigentes. Y con la nueva mayoría y con el gobierno no pasa nada en esta materia. Y por eso que sorprende el airado llamado de Osvaldo Andrade hoy día, clamando a su gobierno para que de una vez por todas avance en negociación colectiva. Y lo que pasa es que el gobierno no quiere avanzar y la CUT tampoco. Ve que sacaban las prebendas de los cargos en el sector público, sacaban los pitutos, sacaban los nombramientos, sacaban los traslados y por consiguiente, ¿qué pasó con el proyecto sobre negociación colectiva del sector público? Le pregunto yo al gobierno y a la nueva mayoría. ¿Por qué no han hecho nada en todos estos años? Fíjese que el senador Hernán Larraín, presidente entonces de la UDI, es el autor del proyecto de reforma constitucional en el trámite en el Senado, que justamente establece con rango constitucional la negociación colectiva. Y el expresidente de la UDI avanza sobre la necesidad de servicios mínimos garantizados, sobre el reemplazo de trabajadores en el sector público, y no esta situación que hemos vivido y que seguimos viviendo de paros ilegales en la administración pública que generan un enorme daño a la ciudadanía. Pero nada de esto avanza. Bien hace el diputado Andrade en recordar más de 20 acuerdos de negociación que son una especie de negociación colectiva del sector, que no solamente se han dado en el sector salud, lo hemos visto en el registro civil, lo hemos visto en el ramo, en el área del magisterio, de la educación,
como miembro de la Comisión de Hacienda, me ha tocado visar y apoyar cada uno de estos proyectos. Pero entonces, seamos serios en el debate y de una vez por todas, ojalá podamos avanzar en esta materia. El gobierno de la presidenta Bachelet perdió la gigantesca oportunidad de legislar en este tema en la controvertida reforma laboral. Ahí estaba la oportunidad. Nada hicieron en el sector público en la reforma laboral, que ya sabemos que ha sido un completo desastre y que dejó de lado absolutamente al sector público. Entonces, el llamado airado que hace el diputado Andrade hoy día tiene valor, pero tiene inconsecuencia respecto a la forma como su propio gobierno ha actuado en esta materia. Perdieron la oportunidad en la reforma laboral de hacerlo, perdieron la oportunidad en el acuerdo consignado por Javiera Blanco y con la NEF, que en uno de sus puntos lo contemplaba, no han avanzado nada, y claro, hoy día se plantea. Y el senador Hernán Larraín, presidente de la UDI, le ha ganado el punto y ha presentado la reforma para llevar adelante la negociación colectiva desde el año 2014, que estamos en esta materia. Y el diputado Andrade quizás antes, pero está bien. Entonces, esta reflexión a la que nos invita el presidente de la Cámara me parece interesante. Pero también me parece interesante que veamos los factores propios del sector público. Factor productividad. ¿Cómo está la productividad de los trabajadores en el servicio al resto de los chilenos en los enormes esfuerzos financieros que hacemos por irle aumentando el sueldo? Digamos al tiro, además, que hace ya bastante rato que el sector público tiene ingresos y salarios superiores en promedio a los del sector privado. Hace rato ya que se gana más en el sector público que en el sector privado. Y en el sector público se goza de mayor estabilidad. ¿Cómo andan las evaluaciones de los funcionarios del sector público? O sea, todos los califican en lista 1, honorable Cámara. ¿Son tan buenos que todos están en lista 1? No hay un sistema de evaluación objetivo que mida, como se le debe medir a cualquier trabajador, su rendimiento, su cumplimiento, sus horarios, la forma como atiende al público, si es con la plata de todos los chilenos que se le paga para que atiendan bien a todos los chilenos. ¿Nos importa la productividad? ¿Nos importa la eficiencia? ¿Cómo andan las licencias? Está claramente establecido que los trabajadores, los profesores y los trabajadores del sector salud son los que más licencias presentan. ¿Para qué decir las que vimos en Gendarmería? Licencias falsas, vulneran al Estado, lo engañan. ¿Quién le pone atajo a eso? En el sector privado lo echan, en el sector público lo mantienen y se hace oído sordo. Entonces, no puedo estar más de acuerdo, señor presidente, en la invitación que hace el presidente de la Cámara de avanzar en un proceso de negociación colectiva regulado. Tendremos que conversar o no si hay derecho a huelga, tendremos que ver los elementos propios, pero tenemos que hacer un trabajo serio, porque yo creo que lo que no resiste más el país, y todo demuestra que va a seguir la tendencia, son paros ilegales que generan un enorme daño a la opinión pública. ¿Para qué decir, y todos lo vimos, el enorme daño que generan los paros del sector portuario, el enorme daño que generan los paros del sector salud, los paros que generan el sector de educación, que le cuestan miles de millones de pesos al Estado de Chile y que al final terminan en negociaciones colectivas en el Parlamento y en aumento de sueldos? Y claro, ¿quién va a votar en contra frente a esto? Por consiguiente, la reflexión está puesta. La deuda que tiene el gobierno de la nueva mayoría en esta materia es gigantesca. El incumplimiento que ha tenido su programa es total. Los oídos sordos que ha tenido han sido absolutos. Y por consiguiente, ojalá, en un año que termina, tengan el coraje y la decisión de buscar un acuerdo para llevar adelante una iniciativa en esta materia. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Melet. Diputado, señor Jorge Sabaja. Gracias, señor presidente. Para saludar a la señora ministra de Salud, Carmen Castillo, a los funcionarios de la red, de las redes asistenciales de nuestro país, y valorar este proyecto que, en síntesis, establece una asignación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que asciende a 230 personas, en reconocimiento a la responsabilidad de sus funciones. Recordemos que la Subsecretaría de Redes Asistenciales, creada hace 4 o 5 años atrás, tiene a su cargo toda la infraestructura hospitalaria, tanto del nivel central como municipal, los SAMUS, SAPUS, en fin, toda esta infraestructura hospitalaria y de salud que es tan relevante para la ciudadanía. De ahí
que era de justicia que ellos también tuvieran estas asignaciones como lo tienen los demás, asignaciones similares que tienen los demás funcionarios del sector salud. Esta iniciativa surge, ¿no es cierto?, a partir de una mesa de trabajo desarrollada el año pasado entre los representantes de los funcionarios, la propia subsecretaria y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y contempla un bono mensual fijo de 100.000 pesos, además de un componente variable del 10% sobre el sueldo, tanto para el personal de planta como el que se encuentra a contrata hasta el quinto grado, aunque sujeto al cumplimiento de un plan de trabajo anual. De acuerdo a este proyecto, se beneficiarían 230 funcionarios con un costo total para el primer año de 273 millones de pesos, suma que iría ascendiendo a lo largo de un periodo de 4 años hasta que en el año 2020 se llegue a un gasto anual de 732 millones de pesos, lo que se explica por la aplicación paulatina de la asignación proporcional que se inicia en un 4% y de la fija diferenciada para profesionales y administrativos. A diferencia de proyectos similares anteriores, en esta ocasión se precisa que el plan de trabajo debe contemplar áreas como el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y su equipamiento, el perfeccionamiento del control presupuestario y financiero de los servicios de salud, la gestión de los recursos humanos en la red asistencial y la permanente mejoría del funcionamiento del plan AUGE, así como el plan sea remitido a las comisiones permanentes de salud y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados en el mes de diciembre del año anterior al de su ejecución, junto a un informe de gestión con el porcentaje de las metas cumplidas, los resultados obtenidos y las medidas correctivas que correspondan. Valorar, señor presidente, este proyecto que avanza en justicia, ¿no es cierto?, con los funcionarios de salud, en este caso de la red asistencial, y también hacerme eco de lo señalado por nuestro presidente, el diputado Osvaldo Andrade, que sería necesario avanzar también en un proceso de negociación colectiva regulado que permita que todas estas negociaciones sean reguladas por la ley y que encuentren un cauce normal y no que se suspenda en muchos casos el servicio, que es un servicio de primera necesidad para la población y que en algunos casos ha significado suspender operaciones y ha puesto en riesgo la vida de las personas. Por eso que creo que lo que ha planteado el diputado Osvaldo Andrade es de la mayor relevancia y esperamos que exista voluntad política durante este año para poder avanzar en esa materia. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Sabaj. Ofrezco la palabra respecto de este proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Bien. Cerrado el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica el artículo 66 de la Carta Fundamental para rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. El informe lo debe rendir el diputado don Leonardo Soto de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Quería proponerle a la sala que está previsto terminar la orden del día a las 12:30. Podríamos escuchar el informe del diputado señor Soto. Hay indicaciones que se han presentado respecto de este proyecto y en consecuencia podríamos enviarlo de vuelta a la comisión correspondiente a la información técnica, si les parece. Pero escuchamos el informe, ¿sí? ¿Sí? Entonces le ofrezco la palabra al diputado señor Soto para rendir el informe. Presidente, una pregunta acá. ¿Sí? Por lo tanto, el debate en general quedaría pendiente. No es que con esto se habría terminado. El debate en general quedaría pendiente. Quedaría pendiente. El debate general. Sí. Ok. Sí, queda pendiente. No hemos hecho el debate de este proyecto, por eso. Diputado Soto. Gracias, señor presidente, honorable Cámara. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de reforma constitucional
que modifica el artículo 66 de la Carta Fundamental para rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales, iniciada una moción de la diputada señora Rubilar, doña Carla, y los diputados señores Andrade, don Osvaldo, Aud, don Pepe, Espinosa, don Fidel, Gutiérrez, don Hugo, Jackson, don Giorgio, Rincón, don Ricardo, Zafirio, don René, Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Este proyecto tiene por objeto rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales de 4/7 a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Agrega la moción que exigir quórum de tal naturaleza afecta una de las reglas básicas de la democracia, sino la primordial, cual es que las decisiones se adopten por mayoría. Menciona este proyecto de ley que el quórum de supramayoría fue incorporado recién por la Constitución de 1980, dado que nuestra historia constitucional no registraba este tipo de exigencias para la aprobación, modificación o derogación de leyes. Durante la discusión general, algunos señores diputados plantearon que más que rebajar de manera general el quórum exigido a las leyes orgánicas constitucionales, debiera analizarse el catastro de las materias regidas por este tipo de leyes, a fin de determinar cuáles realmente debieran mantener ese carácter. Junto con ello, estimaron que debiera considerarse la revisión de las atribuciones conferidas al Tribunal Constitucional en el control preventivo de constitucionalidad. Sometido a votación en general, el proyecto se aprobó por la mayoría de los diputados presentes. Cabe hacer presente que durante la discusión particular, el artículo único del proyecto se rechazó por 4 votos a favor y 5 en contra. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, como hemos acordado, el proyecto va a volver a la comisión con indicaciones que se han presentado y queda pendiente la discusión en general del proyecto. Corresponde tratar en tercer lugar el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que modifica el numeral 2 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputados o senadores. Quisiera proponer a la sala, dado el tiempo, que hiciéramos el mismo procedimiento. Recibamos el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento del diputado Juan Antonio Coloma y dejamos pendiente la discusión en general y en particular. Ok. Diputado Coloma, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Perdón, le ofrecí la palabra al diputado Coloma. Perdón, diputado Ulloa. Presidente, lo que pasa es que usted hizo una propuesta que en este caso me gustaría que se consultara porque a lo mejor resulta relevante al menos votar en general la propuesta que va a hacer el diputado informante. Diputado Ulloa, usted sabe que este proyecto requiere un quórum de 3/5. ¿Usted quiere votarlo igual? Bien. Y además tenemos un problema de tiempo. Por eso he sugerido que escuchemos el informe y dejemos pendiente la discusión y lo votamos cuando tengamos a lo menos un espacio de quórum posible, si le parece. Presidente, yo creo que nuestra obligación es votarlo igual. ¿Cómo? Nuestra obligación deberá ser votarlo. Diputado Coloma, le ofrezco la palabra y resolvemos. Gracias, presidente. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar en segundo trámite constitucional y primero reglamentario los proyectos de reforma constitucional refundidos que modifican el numeral segundo del artículo 57 de la Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador, originados en las siguientes mociones. La primera moción del honorable senador Alejandro Navarro, que modifica el artículo segundo del artículo antes citado, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador. El número 2 de los senadores, señores Bianchi, Espina, Guillé, Quinteros y Saldívar, que modifica el mismo artículo de la Carta Fundamental con el objetivo de permitir que los consejeros regionales y dirigentes que indica puedan ser candidatos a diputados o senadores. En tercer lugar, del senador Guillé, que modifica el numeral segundo del artículo 57 de la Constitución, a fin de habilitar a los CORES, a consejeros regionales, para ser candidatos a diputado o senador.
Este proyecto, presidente, tiene por objeto eliminar las inhabilidades de los consejeros regionales y concejales para ser candidatos a diputado o senador. El proyecto despachado por el Senado consta de un artículo único que modifica el artículo 57 de la Constitución Política de la República, disminuyendo el tiempo que deben dejar de servir sus cargos los concejales y consejeros regionales en el evento de que quieran postular como candidatos al Congreso Nacional. Al efecto, reemplaza el que tenga que renunciar a tales cargos con un año de antelación a la fecha de inscribir su candidatura, a cambio de que deban renunciar a ellos al momento de la inscripción de las mismas. Para mayor claridad, se dispone que el momento de la inscripción es aquel relativo al proceso electoral definitivo y no aquel eventual de las elecciones primarias. Vuestra comisión, por 10 votos a favor y 1 en contra, aprobó la idea de legislar. Durante la discusión general, algunos integrantes de la comisión manifestaron la necesidad de abordar en el futuro una reforma que analice las inhabilidades que la Constitución establece para cargos de elección popular. Por otra parte, si bien la mayoría estuvo de acuerdo en legislar sobre el tema, algunos manifestamos nuestras aprensiones respecto de la aparente injusticia que se produce respecto y hacia quienes ya representaron sus renuncias al cargo para postular a diputado o senador, cumpliendo con el mandato constitucional. Por esta razón, durante la discusión particular se presentó y aprobó por mayoría una indicación que agrega un artículo transitorio que establece que la entrada en vigencia de la reforma constitucional será a partir del 1 de enero de 2018. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias. En votación. Está previsto el término de la orden del día a las 12:30. Hay 7 parlamentarios inscritos hasta la fecha, hasta este momento. Así que una alternativa es que iniciemos el debate y a 12:30 suspendemos el debate y procedemos a votar el proyecto que ya conocimos, y lo otro es derechamente esperar y hacer el debate como corresponde. Le pido una... que como corresponde, presidente. Señor Ulloa. Presidente, como hay ya inscrito, yo sugiero que se comience con la discusión y esta terminará a la hora que termine la orden del día y continuará cuando corresponda. ¿Pero cuánto? Sí, yo quiero advertir que las intervenciones son hasta un máximo de 15 minutos y nos quedan 12 minutos de sesión. Diputado Solvenega, le pido a las pifias, si provienen de los mismos que saludamos y aplaudimos un rato atrás, un poquitito de reciprocidad. No, señor presidente, estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Ulloa. Okay. Creo que iniciemos con el que alcance, por dentro del tiempo que queda. Lo que pasa es que quien alcance vamos a tener que truncar. Presidente, mi impresión es que no habiendo disponible 15 minutos, ningún diputado podrá hacer ejercicio del derecho a hacer su primer discurso. Si el temor que tengo es ese, que voy a tener que dejar a un diputado a medio intervenir porque tengo que cortar su intervención teniendo tiempo para hacerlo y teniendo que terminar la sesión. No puedo pedirle a un diputado que hable menos de lo que reglamentariamente puede hablar. Ese es un riesgo que genera el mercado, la autorregulación. ¿Cuántos diputados, señor? ¿Cuántos inscritos hay, señor presidente? Diputado Surja. Sí, ¿cuántos? Hay 13 diputados inscritos hasta este momento. 13. Mire, yo creo que lo más práctico es que procedamos a las votaciones y hagamos el debate como corresponde. Muy bien. Hola, ministra, ¿cómo estás? Estoy llamando. Démonos 5 minutos de espera para que se incorporen el resto de los parlamentarios y procedemos a la votación. Muy bien, le pediría que nos incorporáramos a nuestros respectivos pupitres para proceder a la votación.
Diputados, les pido por favor. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica. Hago presente a la sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? No, sí, ya está bueno. ¿Han votado todas y todos? Pensé que era más rápido, diputado. Speedy González. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 86 votos. Aprobado. Por no haber sido... ¿A favor también? Porque le damos la votación del diputado Chile y del diputado Carmona a favor. Muy bien. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de solicitudes de votaciones separadas, será aprobado en particular con la misma votación, con la salvedad de las normas que han sido modificadas por la Comisión de Hacienda, las que se votarán a continuación. Si le parece a la sala, incorporamos los votos favorables del diputado Monque, el diputado Cas y el diputado... ¿No? Bueno. En votación particular, el artículo 3º, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 1 y 2 del comparado. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 91 votos. Aprobado. En votación particular, el artículo 1º transitorio, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 3 y 4 del comparado. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 87 votos. Aprobado y despachado. Mi voto a favor. A favor. Presidente, ¿podría incluir mi voto, por favor? No tengo autorización de la sala para incluir los votos. Bien. Lo vamos a de todas maneras dejar constancia en el acta. Muy bien. De la votación favorable de los diputados Espinosa, Letelier, eso usual, y del diputado González. Y el diputado Barros. ¿Sí? Dejamos constancia en el acta. Y el diputado Piloski, perdón. También, ¿no? Favorable, ¿no? Muy bien. Aprobado y despachado el proyecto. Felicitaciones, ministro. Haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levante. Que tengan un buen fin de semana. Y la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el mensaje que crea una asignación de fortalecimiento para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Esta asignación beneficiará a funcionarios de los estamentos de profesionales hasta el grado quinto, inclusive técnicos, administrativos y auxiliares que se encuentren regidos por el Estatuto Administrativo y la escala única de sueldos. Básicamente, esto es una forma de equiparar la cancha entre la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes, ya que hace algún tiempo atrás la Cámara de Diputados, a solicitud del Gobierno, por supuesto, aprobamos dos proyectos de ley que entregaban asignaciones adicionales por concepto de fiscalización y el rol y la responsabilidad que eso implica al Instituto de Salud Pública y también a la Subsecretaría de Salud Pública. Sin embargo, los propios funcionarios de la Subsecretaría de Redes que trabajan en el Ministerio de Salud también, que pertenecen a la misma asociación que los otros funcionarios, no fueron incorporados dentro de este proyecto de ley que incorporaba esta asignación. Esto básicamente tiene que ver con una asignación adicional que por lo demás es una asignación que se incorpora al salario del trabajador, no es un bono como ha sido en otras oportunidades que lamentablemente el bono es temporal, tiene plazo acotado. Lo que sí se mejoró en la Cámara y eso nos parece muy positivo es que la implementación
de este proyecto iba a ser al 2020, sin embargo, los tiempos de ejecución se redujeron hasta el 2018 y eso nos parece muy positivo. Creemos que además se partía de una base de 60.000 pesos de adicional, sin embargo, esto se aumentó a 100.000 pesos para igualarlo en la calidad de profesionales, técnicos y auxiliares. Esta retribución tendrá un componente fijo y otro proporcional. Este último se aplicará sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutivas y proporcionales según corresponda. En régimen, el componente fijo ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales y el componente proporcional al 10% del sueldo. Los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán el 1 de diciembre de 2017 a este régimen, en tanto los profesionales hasta el grado quinto inclusive llegarán a dicho régimen el 1 de diciembre de 2019. Específicamente beneficia a los trabajadores del área de redes asistenciales y esto porque en el ámbito de la fiscalización y que tiene que ver con salud pública ya tenían un beneficio de reconocimiento respecto a la labor que realizan y en este caso los mismos trabajadores que son un complemento de la labor de la salud también hoy día van a recibir lo que tienen que ver con redes asistenciales. Es un ámbito que tiene que ver con un monto fijo y con un monto variable que va a entrar en régimen para los no profesionales a fines de este año y el 2019 para los profesionales hasta un tope del grado 5 de ellos. La labor en sala del jueves 2 de marzo concluyó con la rendición de los informes correspondientes a las reformas constitucionales que buscan rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas de la Carta Fundamental y habilitar a los consejeros regionales y concejales para ser candidatos a diputado o senador.